Solo sirves para pagar las facturas, ¿verdad, Eli? Las palabras salieron de la boca de mi yerno como un puñetazo en el estómago, delante de toda la familia reunida para celebrar el cumpleaños de mi nieta. Todo el restaurante pareció quedarse en silencio. Mi hija Rebecca bajó la mirada, avergonzada. Mis 3 nietos, Jake, de 12 años, Lucy, de 10, y Tommy, de 7, me miraron con una expresión de lástima que me partió el corazón. Brandon, mi yerno desde hacía 8 años, sonrió con esa arrogancia que había aprendido a odiar. Acababa de anunciar a todos que había comprado un coche nuevo, con el dinero que yo le había prestado para emergencias médicas de la familia. Papá siempre nos ayuda, ¿verdad?, murmuró Rebecca, tocándome el brazo como si fuera un consuelo. Sonreí y asentí, como siempre hacía. Como siempre había hecho durante 8 largos años de humillaciones. Me llamo Eli Thompson. A mis 65 años, acabo de jubilarme tras 42 años trabajando como contable en una consultora de Denver. Crié a mi hija Rebecca solo después de que mi esposa Marta muriera en un accidente de coche cuando Rebecca solo tenía 5 años. No fue fácil. Trabajar 60 horas a la semana, cocinar, limpiar, ayudar con los deberes, asistir a todas las presentaciones escolares donde era el único padre soltero entre el público. Pero valió la pena cada sacrificio cuando vi a Rebecca graduarse en Administración de Empresas en la Universidad de Colorado. Allí conoció a Brandon. Al principio, parecía el yerno perfecto. Guapo, con un encanto natural, siempre con palabras dulces para Rebecca. Pero poco a poco, las máscaras fueron cayendo. Primero fueron los pequeños préstamos. $50 por aquí, 100 por allá. Siempre con promesas de pago que nunca se materializaban. Luego vinieron los comentarios. Tu padre tiene mucho dinero ahorrado, ¿verdad, cariño? La jubilación del gobierno debe de estar bien. ¿Por qué no ayuda más? La familia debería ayudarse entre sí. Rebecca empezó a repetir estas frases. Papá, Brandon tiene razón. Has trabajado mucho, debes de tener unos buenos ahorros. Solo sería un préstamo. Lo que ella no sabía es que cada dólar que yo prestaba provenía de la cuenta que había ahorrado para su herencia. 40 años de ahorros, ventas de acciones, inversiones cuidadosas. Todo planeado para que ella y sus nietos tuvieran seguridad financiera. En los últimos 2 años, ya habían sido $23,000. Siempre con la misma excusa, es para los niños, papá. Por el bien de la familia. Pero esa noche en el restaurante, mientras Brandon se reía de su propia broma cruel y los camareros evitaban nuestra mirada, algo dentro de mí cambió. O mejor dicho, algo despertó. Mientras pagaba la cuenta, como siempre, y escuchaba a Brandon planear en voz alta la próxima emergencia que necesitaría mi dinero, comencé a formular un plan. Brandon había subestimado por completo al hombre que pensaba que podía manipular. Él veía a un viejo tonto y generoso. Yo veía a un parásito que estaba destruyendo a mi familia. Si te está gustando esta historia de cómo un yerno arrogante descubrió que había elegido al suegro equivocado para humillar, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que Brandon no sabía es que un contable jubilado con 42 años de experiencia en auditoría financiera tenía herramientas muy específicas para lidiar con personas que abusan de la confianza ajena. Y yo estaba listo para usar cada una de ellas. Durante los 3 días siguientes a aquella humillación pública en el restaurante, empecé a hacer lo que siempre se me ha dado mejor, investigar números. 42 años como contable me han enseñado que las personas pueden mentir con palabras, pero los números siempre dicen la verdad. Sentado en mi oficina en casa, esparcí todos los extractos bancarios de los últimos 5 años. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Brandon no solo era un parásito financiero, era un depredador sistemático. Todo comenzó 3 meses después de su boda con Rebecca. Papá, Brandon ha tenido una emergencia en el trabajo. Le han recortado el sueldo temporalmente. ¿Podrías prestarnos $500? Solo hasta que se reorganice. $500 se convirtieron en 1,000. 1,000 se convirtieron en 2,000. Cada préstamo venía acompañado de una historia más elaborada que la anterior. Problemas de salud, oportunidades de inversión, emergencias con el coche, facturas médicas inesperadas. Lo más cruel es que utilizaba a mis propios nietos como escudo emocional. Es para que Jake pueda seguir en el equipo de béisbol, Eli. Lucy necesita los aparatos dentales ahora, o perderá la ventana ideal para el tratamiento. Tommy está teniendo dificultades en la escuela, necesita clases particulares urgentes. ¿Cómo podía decirles que no a mis nietos?
Pero al analizar los datos bancarios, descubrí algo que me hizo hervir la sangre. En los mismos meses en que Brandon decía estar arruinado, había depósitos regulares en una cuenta que él pensaba que yo no conocía. Depósitos que coincidían exactamente con las cantidades que me pedía prestadas. Estaba utilizando mi dinero para financiar un estilo de vida que no podía mantener. Las cuentas de tarjetas de crédito a las que pude acceder, Rebecca todavía me tenía como apoderado financiero desde la época de la universidad, revelaron un patrón aún más inquietante. Cenas en restaurantes de $500 la cuenta. Ropa de marca que costaba más que mi alquiler mensual. Viajes a Las Vegas que justificaba como conferencias de trabajo. Y lo peor, joyas caras compradas en fechas que no coincidían con cumpleaños, el Día de la Madre o Navidad. Joyas que Rebecca nunca llevaba cuando me visitaba. El miércoles por la noche llamé a mi viejo amigo Pete, que trabajaba en el departamento de recursos humanos de la empresa donde Brandon supuestamente trabajaba como gerente de ventas. Eli, viejo amigo, qué alegría oír tu voz. ¿En qué puedo ayudarte? Pete, necesito un favor. ¿Podrías comprobar discretamente el historial laboral de un tal Brandon Wells? Debería llevar trabajando allí unos 5 años. 15 minutos después, Pete me devolvió la llamada. Su voz sonaba tensa. Eli, a ese tipo lo despidieron hace 2 años por falsificar informes de ventas. Lo pillamos inflando las cifras y robando comisiones a otros vendedores. Se fue escoltado por seguridad. Mi mundo se derrumbó. Durante 2 años enteros, Brandon me había estado contando que estaba trabajando, quejándose de las largas jornadas, de la presión de su jefe, de los compañeros difíciles. Todas las mañanas salía de casa, para ir al trabajo, y todas las noches volvía, agotado tras la jornada. Rebecca creía firmemente que estaba casada con un hombre trabajador y dedicado. Constantemente me decía lo orgullosa que estaba de tener un marido tan esforzado. La verdad era que se pasaba los días haciendo ¿qué? ¿Gastando mi dinero? ¿Planeando los próximos golpes? ¿Buscando otras fuentes de ingresos ilícitos? El jueves seguí discretamente a Brandon. Salí de casa 1 hora después que él y lo encontré en el centro comercial, sentado en el patio de comidas con una rubia que definitivamente no era mi hija. Se reían, conversaban íntimamente y, cuando creyeron que nadie los veía, se besaron. $23,000. 5 años de mentiras. Mi hija engañada. Mis nietos utilizados como cebo emocional. Y ahora descubría que había otra mujer involucrada. Volví a casa y me encerré en el despacho. Abrí un nuevo archivo en el ordenador y empecé a escribir: pruebas contra Brandon Wells, investigación financiera y personal. Durante 42 años, ayudé a empresas a descubrir fraudes, malversación de fondos, tramas de corrupción. Rastreé dinero a través de cuentas en paraísos fiscales, descubrí empleados fantasmas, desenmascaré a ejecutivos que desviaban fondos de caridad. Brandon había elegido al suegro equivocado para intentar engañar. El viernes por la noche, Rebecca me llamó. Su voz estaba animada, casi eufórica. Papá, Brandon ha conseguido un ascenso increíble. Le han duplicado el sueldo. Podremos devolverte todo el dinero que nos prestaste. ¿Qué empresa le ha dado ese ascenso, Rebecca? La misma en la que siempre ha trabajado, papá. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Me alegro por vosotros. Colgué el teléfono y volví a mi ordenador. Ahora ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de que mi hija estaba siendo sistemáticamente engañada y humillada. Se trataba de que mis nietos estaban creciendo con un mentiroso patológico como figura paterna. Se trataba de un hombre que tuvo la osadía de llamarme inútil en público mientras vivía a costa de mi generosidad. Mientras escribía las primeras líneas de mi plan, el teléfono volvió a sonar. Era Brandon. Hola, Eli. ¿Cómo está el suegro favorito? Escucha, ha surgido una oportunidad de inversión increíble. Hay que actuar rápido. ¿Podrías prestarnos 5,000? Está garantizado, tío. En 3 meses recibirás 7,000 a cambio. Claro, Brandon. Hablaremos en persona mañana. ¿Qué tal si vienes a mi casa a las 2 de la tarde? Perfecto. No te arrepentirás, Eli. Esta vez te haré sentir orgulloso de mí. Después de colgar, sonreí por primera vez en días. Sí, Brandon, definitivamente me hará sentir orgulloso. Orgulloso de haber decidido finalmente dejar de ser tu víctima. Mañana sería el principio del fin de su pequeña operación parasitaria. El sábado a las 2 en punto de la tarde, Brandon aparcó su BMW,
que ahora sabía que había sido financiado con mi dinero, en mi garaje. Entró en casa con su habitual exceso de confianza, llevando un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi factura mensual de electricidad. Eli, mi yerno favorito. ¿Cómo estás? Tío, no tienes ni idea de la oportunidad que nos has traído hoy. Nos sentamos en el salón. Había preparado café, el mismo que él criticaba tanto cuando Rebecca no estaba cerca. Puse la grabación de mi móvil en modo discreto. Cuéntame sobre esa oportunidad, Brandon. Abrió el maletín teatralmente, esparciendo papeles por la mesa de centro. Eran documentos impresionantes, con gráficos coloridos y proyecciones de ganancias que harían soñar a cualquier inversionista. Es un proyecto de desarrollo inmobiliario en Austin, Texas. Condominios de lujo para ejecutivos jóvenes. El mercado está en auge, la demanda es enorme, y entrando ahora, con los primeros $5,000, garantizamos un rendimiento del 140% en 6 meses. Interesante. ¿Y quién está detrás de este proyecto? Una empresa llamada Pinnacle Development. Ya tienen las aprobaciones municipales, los estudios de viabilidad, todo en marcha. Solo necesitan los últimos inversores para comenzar la construcción. Mientras hablaba, yo hojeaba los documentos. 42 años como contable me han enseñado a detectar fraudes financieros. Y esos papeles tenían más banderas rojas que un desfile militar en Moscú. Brandon, ¿puedo hacerte algunas preguntas técnicas? De profesional a profesional. Claro, Eli. Puedes preguntar lo que quieras. ¿Cuál es el CNPJ de Pinnacle Development? Dudó una fracción de segundo. Está aquí en alguna parte. Empezó a rebuscar entre los papeles. ¿Y los estudios de impacto ambiental? En Texas, especialmente para proyectos de más de 10 millones, son obligatorios. Ah, sí, claro. Lo mencionaron. Debe estar en esta otra carpeta que me olvidé en el coche. Entiendo. Y dime, Brandon, ¿cómo te enteraste de esta oportunidad? ¿Fue a través de tu empresa? Ahí fue cuando cometió el error fatal. Exacto. Mi supervisor en North Point Industries me pasó esa información privilegiada. Dijo que era solo para empleados de confianza. North Point Industries. La empresa donde Pete, mi amigo, trabajaba en RRHH. La misma empresa que había confirmado que Brandon había sido despedido 2 años antes por falsificación de documentos. ¡Qué coincidencia, Brandon! Mi amigo Pete trabaja en North Point Industries. ¿Lo conoces? Pete Morrison. Brandon se quedó pálido. Pete Morrison. No, creo que no. Es una empresa grande, ¿no? Hay mucha gente. Claro, mucha gente. Lleva 15 años trabajando en RRHH. Conoce a todo el mundo. Brandon empezó a sudar. Literalmente. Le aparecieron gotas de sudor en la frente. Bueno, Eli, lo importante es la oportunidad. 5,000 ahora, 7,000 en 6 meses. Matemáticas simples. Es verdad. Las matemáticas siempre han sido mi especialidad. Cogí mi teléfono. ¿Sabes lo que me da curiosidad? Rebecca me dijo ayer que te habían ascendido en North Point. Enhorabuena, por cierto. Ah, sí, gracias. Fue una sorpresa para todos. Me lo imagino. Especialmente teniendo en cuenta que te despidieron de allí hace 2 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon me miró como un ciervo paralizado por los faros de un camión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que llamé a mi amigo Pete. Él me contó sobre tu despido. Falsificación de informes de ventas, ¿verdad? Brandon se levantó bruscamente, tirando su taza de café sobre la alfombra que Marta había bordado a mano 20 años atrás. Eli, mira, puedo explicarlo. ¿De verdad? Entonces explícame también lo de la rubia con la que estabas en el centro comercial el jueves. La que estabas besando no era mi hija. Ahora estaba pálido como el papel. Le temblaban las manos mientras intentaba recoger los documentos falsos esparcidos por la mesa. ¿Tú me seguiste? No tuve que seguirte muy lejos. No fuisteis precisamente discretos. En ese momento sonó mi teléfono. Era Rebecca. Papá, ¿está Brandon ahí? Se ha olvidado el móvil en casa y tiene que hacer una llamada importante. Miré a Brandon, que me observaba con ojos desesperados. Sí, hija. ¿Quieres hablar con él?
Por favor. Le pasé el teléfono a Brandon. Dudó, luego contestó con una voz forzadamente normal. Hola, cariño. ¿Qué llamada importante? Ah, esa. Sí, ya la resolví. No, no te preocupes. Todo va bien por aquí. Solo estoy ultimando los detalles de la inversión con tu padre. Cuando colgó, nos miramos en silencio absoluto. Dos generaciones de hombres que sabían exactamente dónde estaban. Brandon, dije finalmente, tienes 5 segundos para contarme la verdad sobre todo. Sobre el dinero, sobre tu trabajo, sobre tu amante, sobre tus planes con mi hija. 5 segundos completos de honestidad, y tal vez podamos resolver esto como hombres civilizados. Me miró durante un largo momento. Pude ver cómo calculaba en su mente. ¿Podría seguir mintiendo? ¿Podría convencerme de alguna manera? ¿Había aún alguna salida? Oh, continué, puede seguir tratándome como a un viejo idiota que no entiende nada. En ese caso, mañana por la mañana, Rebecca recibirá un paquete con todas las pruebas que he recopilado. Fotos tuyas con tu amante. Extractos bancarios que muestran dónde ha ido a parar nuestro dinero. Grabaciones de tus mentiras. Y una copia del informe de despido de North Point Industries. Brandon se sentó pesadamente en el sofá, se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en 8 años, dijo la verdad. Ellie, lo he estropeado todo. Fue en ese momento, al escuchar a mi yerno admitir por fin años de mentiras y traiciones, cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Ya no bastaba con proteger mi dinero o incluso exponer sus mentiras. Tenía que proteger a mi hija y a mis nietos de un depredador que había construido toda su vida sobre falsedades. Y para hacerlo bien, necesitaría ayuda profesional. Mientras Brandon lloraba en mi sofá, yo ya estaba planeando la llamada que haría esa misma noche a mi sobrino David, el abogado especializado en derecho de familia. La guerra no había hecho más que empezar. Durante los 3 días siguientes a la confesión de Brandon, mi casa se convirtió en un centro de operaciones. 42 años como contable me han enseñado que todo fraude deja huellas. Y Brandon había dejado un rastro que conducía directamente al precipicio. El lunes por la mañana llamé a mi sobrino David, abogado especializado en derecho de familia en Denver. Tío Eli. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? David, necesito tu ayuda. Se trata de Rebecca y los niños. Están en peligro, pero no lo saben. Le expliqué toda la situación con detalle. David se quedó en silencio durante un largo rato después de que terminara. Tío, esto es más grave de lo que imaginas. Si está mintiendo sobre el trabajo y utilizando manipulación financiera, puede que esté planeando desaparecer con el dinero cuando la situación se vuelva insostenible. Exactamente lo que pensaba. Prepararé un expediente legal. Pero necesito más pruebas para proteger a Rebecca y a los nietos. ¿Puedes documentar las transferencias de dinero? Y esa historia del amante, si consigues pruebas de adulterio, eso refuerza mucho el caso de divorcio. Era exactamente lo que esperaba oír. El martes contraté a Marcus Johnson, un investigador privado que me recomendó David. Marcus tenía 20 años de experiencia en casos de infidelidad conyugal y fraude financiero. Eli, por lo que me has contado, ese Brandon es un estafador aficionado. 3 años haciendo lo mismo. Cometerá un desliz y, cuando lo haga, estaremos allí para documentarlo. Le entregué a Marcus toda la información que había recopilado, horarios, lugares, patrones de comportamiento. Marcus sonrió al revisar mis datos. Tío, deberías plantearte cambiar de profesión. Esto está mejor organizado que la mayoría de los expedientes policiales que he visto. El miércoles puse en marcha la primera fase del plan. Llamé a Rebecca con la excusa más natural del mundo. Hija, ¿cómo van las cosas? Te echo de menos. Hola, papá. Estamos bien. Brandon está muy emocionado con esa inversión de la que hablaste con él. Dijo que aceptaste prestarle los $5,000. Se me revolvió el estómago. Incluso después de haber sido descubierto, Brandon le estaba mintiendo a Rebecca sobre nuestra conversación. Rebecca, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo van vuestras finanzas? ¿Tienes acceso a las cuentas? Ay, papá, ya sabes cómo es. Brandon se encarga de esas cosas. Es mucho mejor con los números que yo. Dice que no me preocupe por esos asuntos complicados. ¿Y su trabajo? ¿Cómo va el ascenso? Increíble. Está trabajando en proyectos enormes. Ayer se quedó hasta muy tarde en una videoconferencia con clientes de Texas. Llegó a casa casi a medianoche.
Lo anoté todo. Marcus había empezado a seguir a Brandon el martes. Según su informe, la noche anterior Brandon había estado en un bar del centro con la misma rubia, sin ninguna videoconferencia a la vista. Rebecca, ¿qué tal si cenamos aquí el sábado? Hace tiempo que no veo a mis nietos. Nos encantaría, papá. Hablaré con Brandon. Perfecto. El sábado sería el día de la revelación. Pero antes necesitaba más munición. El jueves, Marcus me llamó con noticias. Eli, conseguí oro. Ayer seguí a tu yerno hasta un apartamento en Cherry Creek. Tiene una llave. Estuvo allí 2 horas con la rubia. Tengo fotos, videos, todo debidamente fechado y geolocalizado. ¿Has conseguido averiguar quién es ella? Amanda Foster, 26 años, trabaja como camarera en el Hotel Marriott del centro. Y aquí viene lo interesante. Hace 3 semanas publicó una foto con Brandon en Instagram. El pie de foto decía, con mi futuro marido. Ella cree que él se va a casar con ella. Me hierve la sangre. Brandon no solo estaba engañando a Rebecca, sino que además le estaba prometiendo matrimonio a otra mujer. Hay más, Eli. Investigué sus finanzas a través de mis contactos en el sector bancario. Brandon tiene una cuenta secreta en el First National Bank. En los últimos 6 meses, ha depositado exactamente $23,300 en esa cuenta. ¿Adivinas de dónde ha salido ese dinero? Si estás siguiendo esta aventura de cómo un contable jubilado está desenmascarando a un estafador familiar, no olvides suscribirte al canal para ver cada paso de esta venganza cuidadosamente planeada. El viernes tuve una conversación crucial con Pete, mi amigo de recursos humanos. Pete, necesito más información sobre Brandon Wells. Dijiste que fue despedido por falsificación. ¿Tienes los detalles? Tengo los archivos aquí, Eli. Creaba clientes fantasmas, falsificaba ventas, desviaba comisiones. Robó aproximadamente $15,000 de la empresa antes de que lo descubriéramos. Northpoint no presentó cargos penales porque no querían publicidad negativa, pero todo está documentado. ¿Puedo tener una copia de esos archivos? Oficialmente, no puedo. Pero si dejara algunos papeles en mi escritorio y saliera a almorzar. Pete era un verdadero amigo. Esa tarde, mientras organizaba todas las pruebas, Rebecca me llamó. Papá, Brandon no puede ir el sábado. Ha surgido una emergencia en el trabajo. Tiene que viajar a Austin para resolver un problema con un cliente importante. Austin. La misma ciudad de la falsa inversión que Brandon me había ofrecido. Qué pena, Rebecca. ¿Y tú y los niños? Sí que vamos. De hecho, será bueno pasar un tiempo solos. Brandon ha estado muy estresado con el trabajo últimamente. Estresado. Claro que lo estaba. Mantener tantas mentiras simultáneas debe de ser agotador. El sábado por la mañana, Marcus me llamó temprano. Eli, tu yerno no ha viajado a Austin. Está en el apartamento de Cherry Creek desde anoche. Y hay algo nuevo. Ayer sacó $5,000 en efectivo de la cuenta secreta. $5,000. La misma cantidad que había pedido prestada para la falsa inversión. Marcus, necesito que documentes todo lo que pase hoy. Fotos, videos, horarios. Puede que sea nuestra última oportunidad de pillarlo infraganti antes de la revelación. Ya estoy preparado, Eli. No se me escapará ningún detalle. A las 2 de la tarde, Rebecca llegó con sus nietos. Jake, Lucy y Tommy corrieron a abrazarme, mientras que Rebecca parecía cansada. ¿Cómo estás, hija mía? Bien, papá. Solo un poco preocupada por Brandon. Ha estado trabajando tanto. A veces creo que se está agotando. Mientras los niños jugaban en el jardín, preparé el terreno para la conversación más difícil de mi vida. Rebecca, ¿puedo enseñarte algunas cosas en mi despacho? Es sobre planificación financiera. Creo que deberías involucrarte más en las finanzas de la familia. Claro, papá. Tienes razón. Quizás sea hora de entender mejor estas cosas. Llevé a mi hija a la oficina, donde durante una semana había organizado meticulosamente las pruebas de la traición del hombre al que ella amaba. Sobre la mesa había fotos de Brandon con Amanda, los extractos bancarios de la cuenta secreta, los documentos de Northpoint Industries sobre su despido y las hojas de cálculo que mostraban dónde había ido a parar realmente cada dólar prestado. Papá, ¿qué es todo esto? Rebecca, siéntate. Tengo que contarte algo sobre tu marido. Y cuando termine,
entenderás por qué tenemos que protegerte a ti y a los niños. Vi el momento exacto en que el mundo de mi hija comenzó a derrumbarse. Pero también vi algo más, el primer atisbo de la misma fuerza que la había ayudado a graduarse en la universidad contra todo pronóstico. Era hora de devolverle a Rebecca el poder que Brandon le había robado poco a poco, mentira tras mentira. Y cuando terminara, Brandon descubriría que había elegido a la familia equivocada para intentar destruir. Rebecca se quedó en silencio durante 5 minutos después de que terminé de mostrarle todas las pruebas. 5 minutos mirando las fotos de Brandon besando a Amanda, leyendo los extractos bancarios de la cuenta secreta, asimilando la magnitud de la traición. Cuando finalmente habló, su voz estaba extrañamente tranquila. «Papá, ¿estás seguro de que estas fotos son recientes?» Marcus las tomó anteayer. Mira la fecha y la hora en la esquina. Examinó cada detalle como si estuviera estudiando para un examen. La hija que crié para que fuera meticulosa estaba procesando metódicamente la destrucción de su vida. Y esa cuenta bancaria, $23,300. Es exactamente lo que me habéis pedido prestado en los últimos 2 años. Sí. Rebecca se llevó las manos a la cara y permaneció así durante un largo rato. Cuando se las quitó, sus ojos estaban secos, pero había algo nuevo en ellos. Una frialdad que no había visto desde que descubrió que su novio de la universidad la estaba engañando con su mejor amiga. «Papá, ¿dónde está ahora?» Según Marcus, en el apartamento de Cherry Creek con Amanda. Pasaron la noche allí. El apartamento que paga con su dinero. Nuestro dinero, Rebecca. También el tuyo. Se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín, Jaque estaba enseñando a Lucy y Tommy a jugar al béisbol. 3 niños inocentes que no tenían ni idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar por completo. Dijo que estaba de viaje de negocios en Austin. Rebecca. Para una empresa que lo despidió hace 2 años. Así es. Se volvió hacia mí, por un momento, vi a la niña de 5 años que lloraba cuando le dije que mamá no volvería a casa. Papá, ¿qué hago ahora? Primero, llama a David, mi sobrino abogado. Ya tiene todos los documentos preparados. Segundo, cambia las contraseñas de todas las cuentas. Tercero, decide si quieres enfrentarte a Brandon sola o si quieres que yo esté presente. ¿Estarías dispuesto a quedarte? Rebecca, he pasado 42 años protegiéndote. No voy a dejar de hacerlo ahora. A las 4:30 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Marcus. Eli, tu yerno se está moviendo. Acaba de salir del apartamento y se dirige a tu casa. Parece nervioso. ¿Quieres que siga siguiéndolo? Sigue, pero mantén la distancia. Y Marcus, si hace algún movimiento sospechoso, llámame inmediatamente. Rebecca había llamado a David, que llegaría en 1 hora. También había cambiado todas las contraseñas y transferido el dinero restante de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal que Brandon no conocía. ¿Deberían estar los niños aquí cuando llegue?, preguntó ella. No. No tienen por qué ver esto. ¿Qué tal si los envías a casa de tu amiga Jennifer? Pueden pasar la noche allí. Rebecca llamó a Jennifer y le explicó que tenía una emergencia familiar y necesitaba ayuda con los niños. Jennifer, que estaba divorciada y entendía de complicaciones familiares, no hizo preguntas. A las 5:15, los niños se fueron con Jennifer, confundidos pero emocionados por la perspectiva de una noche de cine y palomitas. A las 5:30, David llegó con un maletín lleno de documentos legales. Tío Eli, Rebecca, han hecho un trabajo excepcional recopilando pruebas. Con esto, podemos solicitar el divorcio por causa justificada, anular cualquier responsabilidad de Rebecca por las deudas que Brandon contrajo fraudulentamente y garantizar que él no tenga acceso a los bienes de la pareja. ¿Y penalmente?, preguntó Rebecca. Fraude conyugal, falsedad ideológica, posible evasión fiscal. Si quieren procesarlo penalmente, puede caer de 2 a 5 años. No quiero que vaya a la cárcel, dijo Rebecca, sorprendiéndonos a los dos. Quiero que desaparezca de nuestras vidas y no vuelva nunca más. A las 6 en punto, sonó el móvil de Rebecca. Era Brandon. Cariño, estoy llegando a casa. La reunión en Austin se ha cancelado a última hora. Voy a parar a comprar pizza para cenar. Rebecca nos miró a David y a mí antes de responder. En realidad, Brandon, estoy en casa de mi padre. ¿Por qué no vienes aquí? Necesito hablar contigo de algo. Claro, cariño. Todo bien.
Todo está perfecto. 20 minutos después, Brandon aparcó en mi garaje. A través de la ventana, pude verlo mirarse en el espejo, ajustarse la camisa y preparar su sonrisa de vendedor. Entró en casa como siempre lo hacía, con esa confianza excesiva de quien cree tener la situación completamente bajo control. Hola, Eli. ¿Cómo estás, suegro? Rebecca me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo. Sí, respondió Rebecca, levantándose del sillón donde había estado esperando. Necesito hablar sobre Amanda Foster. Brandon se quedó tan pálido que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué? ¿Quién es Amanda Foster? David, que estaba sentado en silencio en un rincón de la sala, habló por primera vez. S.R. Wells, soy David Thompson, abogado especializado en derecho de familia. Represento a su esposa en los trámites de divorcio que ella está iniciando. Brandon miró de David a Rebecca, luego a mí, como un animal acorralado buscando una salida. ¿Divorcio? Rebecca, ¿qué broma es esta? ¿Cuál es el truco? Rebecca se acercó a la mesa de centro y cogió una de las fotos que Marcus había tomado. Era Brandon y Amanda besándose en la entrada del apartamento. La broma es que esta foto fue tomada anteayer. El mismo día que me dijiste que estabas en Austin por trabajo. Brandon tomó la foto con manos temblorosas. Rebecca, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar esto también? Ella mostró los extractos de la cuenta secreta. $23,300. La misma cantidad que pedimos prestada a mi padre. Y esto, añadió David, mostrando el informe de North Point Industries. Tu despido por falsificación de documentos hace 2 años. Brandon se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No lo entendéis. Iba a contarlo todo. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué?, preguntó Rebecca, con una frialdad en la voz que nunca antes había oído. ¿Para decirme que llevas 2 años sin trabajar? ¿Que tienes una amante de 26 años que cree que se va a casar contigo? ¿Qué le has robado dinero a mi padre para financiar tu doble vida? Rebecca, te quiero. No. Su voz cortó el aire como una navaja. No quieres a nadie más que a ti mismo. Porque si me quisieras, no habrías utilizado a nuestros hijos como moneda de cambio emocional para manipular a mi padre. Fue en ese momento cuando Brandon cometió su último error. En lugar de asumir la responsabilidad, en lugar de suplicar perdón, decidió atacar. Tu padre siempre me ha odiado. Siempre ha buscado la forma de separarnos. Todo esto es un complot suyo. Me levanté lentamente de mi silla. Brandon, durante 8 años te has aprovechado de mi generosidad, has mentido a mi hija, has manipulado a mis nietos y me has humillado públicamente. Nunca he tenido que trampar nada contra ti. Tú mismo te has encargado de todo. Eli, ¿no entiendes la presión a la que estaba sometido? ¿La presión de mentir todos los días? ¿La presión de robar dinero? ¿La presión de engañar a tu esposa? Brandon se levantó bruscamente y me señaló con el dedo. Saboteaste mi vida. Me investigaste como si fuera un criminal. Eres un criminal, interrumpió David con calma. Técnicamente, cometiste al menos 4 delitos: fraude conyugal, falsedad ideológica, apropiación indebida y posible evasión fiscal. Fue entonces cuando Brandon perdió completamente el control. Os creéis muy listos, ¿verdad? Pero yo todavía tengo derechos. Soy el padre de los niños. La mitad de los bienes son míos. Rebecca se rió. No fue una risa alegre, sino el sonido amargo de alguien que finalmente ve la verdad completa. Brandon, no tienes derecho a nada. No cuando has construido todo nuestro matrimonio sobre mentiras. Los niños son míos. No puedes impedirme verlos. Sí que puedo, dijo David, mostrando un documento. Tenemos pruebas de que utilizaste a los niños para manipular económicamente a su abuelo. Eso se considera abuso psicológico. Cualquier visita será supervisada por el tribunal. Brandon nos miró a los 3, dándose cuenta por fin de que no había salida. Habéis destruido mi vida. No, dije, levantándome y caminando hacia él. Tú has destruido tu propia vida. Nosotros solo hemos documentado la destrucción. Y ahora, añadió Rebecca, tienes una opción. Firma los papeles del divorcio, renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes, acepta las visitas supervisadas a los niños y sal de nuestra vida sin dramas. A cambio, no presentaremos cargos penales.
¿Y si no acepto? David sonrió fríamente. Entonces nos veremos en el tribunal penal, donde cada una de estas pruebas se convertirá en registro público. Tu nueva novia descubrirá por el periódico que estás casado y que eres un mentiroso. Tus futuros empleadores encontrarán tus antecedentes penales cuando comprueben tus antecedentes. Y pasarás los próximos 2 a 5 años en la cárcel. Brandon se quedó en silencio durante un largo rato, procesando sus limitadas opciones. ¿Dónde firmo? Mientras Brandon firmaba los documentos con manos temblorosas, sonó mi teléfono. Era Marcus. Ellie, su novia, acaba de llamarlo 5 veces seguidas. Creo que descubrió algo. Sonreí y colgué. El imperio de mentiras de Brandon se estaba derrumbando por todos lados al mismo tiempo. Cuando terminó de firmar, Rebecca habló por última vez como su esposa. Brandon, tienes hasta el domingo por la noche para sacar tus cosas de casa. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Brandon se marchó sin decir una palabra, derrotado, humillado, solo. Pero nuestra historia apenas estaba comenzando. 3 meses después del enfrentamiento, la vida había tomado un rumbo completamente diferente para todos nosotros. Brandon había desaparecido de Denver la misma semana en que firmó los papeles del divorcio. Marcus, mi investigador privado, me informó que había intentado reconciliarse con Amanda, pero ella lo había echado de casa después de descubrir que estaba casado y arruinado financieramente. Está viviendo en una habitación alquilada en Aurora, me contó Marcus durante nuestra última conversación. Trabaja como vendedor en un concesionario de coches usados. Gana una comisión básica y tiene que ir en autobús porque no puede permitirse ni una bicicleta. No sentí satisfacción con esta información. Solo sentí la tranquila comprensión de que las consecuencias habían seguido su curso natural. Rebecca había cambiado por completo durante esos meses. La mujer insegura que dependía de su marido para todas las decisiones financieras se había convertido en una empresaria decidida. Con el dinero recuperado de las cuentas de Brandon, David había conseguido rastrear cada centavo a través de los tribunales. Abrió una pequeña consultoría de marketing para empresas locales. Papá, ¿sabes qué es lo curioso?, me dijo durante una de nuestras cenas semanales. Siempre supe que tenía talento para los negocios. Brandon fue quien me convenció de que no entendía nada de dinero. Los nietos habían florecido sin la presencia tóxica de Brandon. Jaque, que antes pasaba horas jugando a videojuegos para escapar de las tensiones en casa, ahora jugaba en el equipo de béisbol de la escuela. Lucy había descubierto su talento para el dibujo y estaba tomando clases de arte. Tommy, el más pequeño, ya no mojaba la cama, un problema que había comenzado cuando Brandon intensificó sus manipulaciones financieras. Lo más impresionante era cómo lidiaban con la ausencia de su padre. Abuelo, me preguntó Jaque una tarde mientras me ayudaba a organizar mi oficina, ¿crees que papá Brandon volverá? No lo sé, chico. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo pensó por un momento antes de responder. A veces lo echo de menos. Pero no a la versión que siempre estaba nerviosa y gritando a mamá. Si vuelve, solo quiero que sea la versión buena de él. Esa madurez emocional de un niño de 12 años me conmovió profundamente. Brandon había perdido no solo una familia, sino unos hijos extraordinarios que podrían haber sido su mayor logro. La transformación más sorprendente me ocurrió a mí mismo. A los 65 años, descubrí que la jubilación no significaba irrelevancia. Rebecca me invitó a ser asesor financiero de su empresa. Empecé a dar charlas sobre planificación de la jubilación en la universidad comunitaria local. 3 parejas de amigos me pidieron ayuda para revisar sus finanzas familiares. Había vuelto a encontrar un propósito. David, mi sobrino abogado, me llamó un jueves con una noticia inesperada. Tío Eli, Brandon ha intentado presentar un recurso alegando que fue coaccionado para firmar los papeles del divorcio. El juez ni siquiera ha aceptado examinar el caso. Ha dicho que las pruebas de fraude conyugal eran tan contundentes que cualquier intento de revocar la decisión se consideraría mala fe procesal. ¿Y las visitas a los niños? Ha perdido el plazo para solicitarlas. Técnicamente, todavía tiene derechos como padre biológico, pero tendría que someterse a una evaluación psicológica y a un programa de rehabilitación financiera. Por lo que parece, no tiene interés en luchar por ello. Era exactamente lo que esperaba. Brandon nunca había sido un verdadero padre, solo alguien que utilizaba a los niños como herramientas de manipulación. Sin ventaja financiera, no tenía ningún valor para él. 6 meses después del enfrentamiento, Rebecca organizó una fiesta de cumpleaños para celebrar mis 66 años. Era una reunión pequeña,
Ella, los niños, David y su familia, algunos vecinos cercanos y Pete, mi amigo de recursos humanos que había sido fundamental para desenmascarar las mentiras de Brandon. Durante la cena, Rebecca se levantó para hacer un brindis. Papá, durante 8 años has visto cómo nuestra familia se desmoronaba por dentro. Has visto cómo te robaban tus propios ahorros, cómo manipulaban a tu hija, cómo utilizaban a tus nietos como piezas de un juego cruel. Y durante todo ese tiempo, has estado presente, cariñoso, paciente. Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Pero cuando llegó el momento de protegernos, no lo dudaste. Utilizaste tu inteligencia, tu experiencia y tus recursos para salvarnos de alguien que podría haber destruido nuestras vidas por completo. Nos enseñaste que la verdadera fuerza no consiste en reaccionar con ira, sino en actuar con sabiduría. Jaque también se levantó. Abuelo, antes pensaba que los hombres de verdad eran como papá Brandon, que hablaban alto, compraban cosas caras y siempre conseguían lo que querían. Ahora sé que los hombres de verdad son como tú, que protegen a la familia, dicen la verdad y hacen lo correcto incluso cuando es difícil. Lucy y Tommy corrieron a abrazarme y, por un momento, sentí el peso emocional de todo el viaje. El dolor del descubrimiento, la ira de la traición, la determinación de la investigación, el alivio de la resolución. Pero, sobre todo, sentí gratitud. 2 semanas después, recibí una carta inesperada. Era de Brandon. Ellie, sé que no tienes motivos para perdonarme. También sé que no merezco una segunda oportunidad con Rebecca y los niños. Te escribo porque por fin entiendo lo que hice. No solo con el dinero, sino con la confianza, con el amor, con la familia que has construido a lo largo de toda una vida. Estoy haciendo terapia y trabajando para convertirme en una persona mejor. No para reconquistaros, sino para convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio. Gracias por detenerme antes de que causara un daño irreparable. Brandon. Le mostré la carta a Rebecca. La leyó en silencio y me la devolvió. Es un comienzo. Fue todo lo que dijo. Guardé la carta en un cajón de mi despacho. No como trofeo de victoria, sino como recordatorio de que incluso las personas más perdidas pueden encontrar el camino de vuelta a la humanidad. 1 año después del enfrentamiento, estoy sentado en la misma oficina donde descubrí la primera prueba de la traición de Brandon. Pero ahora, en lugar de extractos bancarios e informes de investigación, mi mesa está cubierta de planes de negocio de la empresa de Rebecca y dibujos de sus nietos. Ayer, Lucy me enseñó un proyecto escolar sobre mi héroe. Había escrito sobre mí. Mi abuelo me enseñó que los héroes no llevan capas ni vuelan. Los héroes usan hojas de cálculo de Excel y saben hacer las preguntas adecuadas. Los héroes protegen a sus familias no con fuerza, sino con inteligencia. Y cuando las personas malas intentan hacer daño a sus seres queridos, los héroes no gritan ni pelean. Recopilan pruebas. Si esta historia de cómo un abuelo contable convirtió una situación de abuso financiero en una lección de justicia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias sobre personas que encontraron fuerza donde menos lo esperaban y la utilizaron para proteger a sus seres queridos. Brandon intentó reducirme a alguien que solo sirve para pagar facturas. Al final, descubrió que subestimar a un contable jubilado con tiempo libre y nietos que proteger fue el mayor error de cálculo de su vida. La última vez que supe de él, seguía viviendo en Aurora, intentando reconstruir una vida basada en la honestidad en lugar de la manipulación. ¿Yo? Bueno, estoy aquí, en mi oficina, rodeado de la familia que ayudé a salvar, planeando el futuro que casi perdimos. Y puedo decir con certeza, la mejor venganza no es destruir a quien te hace daño. Es construir algo tan fuerte y hermoso que los intentos de destrucción se vuelven irrelevantes.